Bienvenidos al canal. Tenemos noticia de última hora desde la Casa Blanca y es que la nueva proclama presidencial firmada por el presidente Donald Trump marca un punto crítico en la política migratoria de los Estados Unidos. Miremos este reportaje. Nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que ha generado preocupación en muchas comunidades, especialmente en lugares como Miami, donde hay una significativa población de haitianos, venezolanos y cubanos. Esta orden ejecutiva establece restricciones migratorias para ciudadanos de 19 países, con diferentes niveles de severidad. Primero, expliquemos qué consiste esta orden ejecutiva. Es una proclamación hecha por el presidente que limita la emisión de visas y el ingreso a los Estados Unidos para personas de ciertos países. Las motivaciones detrás de esta medida tienen que ver con criterios de seguridad nacional, la cooperación diplomática y la fiabilidad de los documentos presentados. La fecha en la que estas restricciones entran en vigencia es el 9 de junio. Ahora, es importante conocer los países que están incluidos en esta restricción. Se mencionan 19 nacionalidades que enfrentan restricciones de visado. De estos, 12 países están sujetos a restricciones totales, mientras que 7 países experimentan restricciones parciales. Entre los que tienen restricciones parciales se encuentran Haití, Venezuela y Cuba, que son particularmente relevantes para muchas familias en el sur de Florida. El concepto de restricciones parciales significa que no se prohíbe por completo la entrada de ciudadanos de estos países, pero sí se limitan ciertos tipos de visas. Esto implica que, dependiendo del caso, puede haber diferentes categorías de visas que no podrán ser solicitadas o renovadas. Por ejemplo, las visas de turista, de negocios, de estudiante y de intercambio son algunas de las que se ven afectadas. Sin embargo, hay excepciones. No se aplican restricciones a aquellas personas que ya tienen una residencia permanente legal, a quienes poseen visas aprobadas antes del 9 de junio o a aquellos que son considerados de interés nacional para los Estados Unidos. Es fundamental entender a quienes afecta esta medida de manera directa. Principalmente, esto repercute en las personas que están a la espera de una entrevista consular para obtener una visa, ya sea de inmigrante o no inmigrante. Esto incluye especialmente a aquellos que han solicitado visas basadas en vínculos familiares, como hermanos de ciudadanos estadounidenses o esposos e hijos de residentes permanentes. Ahora bien, surge la pregunta de por qué se está implementando esta medida. Según el comunicado oficial de la Casa Blanca, las razones son varias. Se menciona la falta de cooperación de estos países con Estados Unidos en cuestiones de seguridad, problemas con la documentación y el riesgo de suplantación de identidad, sobre todo en el caso de Venezuela. También se hace alusión a la incapacidad o falta de voluntad de ciertos gobiernos para repatriar a sus ciudadanos con órdenes de deportación, lo que es un problema especialmente citado en los casos de Venezuela y Cuba. Por último, se reitera que Cuba sigue siendo considerado un estado patrocinador del terrorismo, y se ha evidenciado la falta de cooperación en el intercambio de información policial. Si tienes una visa válida, puedes ingresar a Estados Unidos incluso después del 9 de junio. Sin embargo, si estás esperando una entrevista consular, debes estar preparado para posibles retrasos, cancelaciones o incluso rechazos, dependiendo de tu nacionalidad y del tipo de visa que solicitas. Las peticiones familiares son las más afectadas, particularmente aquellas que ya llevan un largo tiempo en proceso. ¿Qué sucederá si llegas a Estados Unidos después del 9 de junio? Si ya cuentas con una visa vigente, podrás ingresar sin problemas. Pero si apenas comenzaras el proceso, es posible que tu solicitud termine siendo rechazada o suspendida, lo que puede depender también de tu nacionalidad y del tipo de visa que estás solicitando. Para aquellos que se encuentren en uno de estos países y están preocupados por esta situación, hay algunas acciones recomendadas. Primero, es aconsejable consultar con un abogado de inmigración lo antes posible. En segundo lugar, si ya tienes una visa vigente y necesitas viajar, es aconsejable hacerlo antes del 9 de junio si es urgente. También es importante que verifiques el estado de tu entrevista consular con el Centro Nacional de Visas o directamente con el consulado. Y, por último, prepárate para enfrentar posibles retrasos o cambios en tu caso. En resumen, esta orden ejecutiva representa una medida bastante severa de control migratorio, justificada por razones de seguridad y la falta de cooperación bilateral de algunos países. Sin embargo, su impacto se siente sobre todo en las familias inmigrantes que llevan años intentando reunirse en Estados Unidos. Los ciudadanos provenientes de Haití, Venezuela y Cuba deben ser particularmente cautelosos, ya que aunque no enfrentan un veto total, sí tendrán que superar numerosos obstáculos para obtener nuevas visas si aún no tienen un proceso formalizado o aprobado. Ok, vamos a estar profundizando en este tema. Vamos a hablar sobre el Travel Ban 2025, alcances, fundamentos y consecuencias inmediatas. Para eso vamos a tener preguntas y respuestas y tenemos a un abogado de inmigración para que despeje toda duda. Así que vamos a iniciar en directo, vamos a entrar en materia. ¿Qué significa el Travel Ban, señor abogado? El Travel Ban a que te refieres es una proclamación presidencial que restringe la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de ciertos países, bajo la justificación de proteger la seguridad nacional.
Esta nueva orden fue firmada recientemente y clasifica a las nacionalidades afectadas en dos niveles, un grupo con prohibición total de entrada y otro con restricciones parciales, principalmente en cuanto a visas de turismo, estudio e intercambio. ¿Cuáles son esos países y cómo se dividen? La proclamación divide a los países en lo que podríamos llamar informalmente lista roja y lista naranja. En la lista roja se encuentra Haití, cuya población tiene una prohibición total de entrada a Estados Unidos, ya sea como turistas, estudiantes o incluso inmigrantes. En la lista naranja están Cuba y Venezuela, donde se establecen restricciones parciales, afectando principalmente las visas B1, B2, negocios y turismo, así como F, M y J, que corresponden a estudios académicos, formación profesional e intercambios culturales. Esto significa que nadie de esos países podrá entrar al país de los Estados Unidos. No exactamente. La medida no afecta a los residentes permanentes legales, Green Card Holders, ni a los ciudadanos estadounidenses con doble nacionalidad. Por ejemplo, un cubano con pasaporte alemán puede solicitar visa con ese pasaporte y no se vería afectado. También están excluidos de esta prohibición los ciudadanos naturalizados de esos países que ya tienen pasaporte estadounidense. ¿Y qué sucede con las personas que ya tienen visas válidas? ¿Siguen siendo válidas o quedan automáticamente canceladas? Es una de las preguntas más frecuentes. Según la proclamación, las visas ya emitidas no se invalidan automáticamente. Sin embargo, la proclama le da autoridad a los funcionarios consulares para reducir la validez de cualquier otra visa de no inmigrante ya emitida, siempre que sea permitido por la ley. En otras palabras, pueden recortarse los años de vigencia o imponer limitaciones adicionales, pero no hay una cancelación generalizada. Eso quiere decir que los consulados tendrán que tener cierta discrecionalidad, ¿no? Exactamente. La proclama establece una política general, pero su implementación específica depende de los lineamientos que emita el Departamento de Estado y de la interpretación que hagan los funcionarios consulares. Esto abre un margen de incertidumbre para quienes tienen visados vigentes, aunque en principio su entrada no estaría impedida si no se les notifica lo contrario. ¿Qué tipo de argumentos legales ha usado la Casa Blanca o el presidente Trump para justificar esta proclamación? Principalmente se han utilizado argumentos de seguridad nacional y falta de cooperación diplomática. Por ejemplo, en el caso de Cuba, se alega que es un Estado patrocinador de terrorismo y que no colabora adecuadamente con Estados Unidos en temas de seguridad, especialmente a negarse a recibir a sus ciudadanos con órdenes de deportación. En el caso de Haití, se suma el colapso institucional, el crecimiento de bandas armadas y la inestabilidad general. Para Venezuela, la narrativa se centra en la disfuncionalidad del régimen y el rechazo a la cooperación consular. Hablando de deportaciones, ¿cómo influye la negativa de estos países a recibir sus deportados en esta decisión? Ese es uno de los elementos más importantes. La proclama destaca que Cuba y Haití han rechazado la repatriación de ciudadanos con órdenes de deportación, lo que genera un problema serio de seguridad y de cumplimiento legal. El gobierno de Estados Unidos interpreta esto como una falta de buena fe y, en consecuencia, impone restricciones como forma de presión diplomática. En otras palabras, si no aceptan a sus deportados, no habrá visas para sus ciudadanos. Eso quiere decir que esta medida es una represalia política, se podría decir así. Desde el punto de vista jurídico, la medida se presenta como una acción de protección nacional, pero en términos políticos, sin duda tiene un componente de presión. Históricamente, Estados Unidos ha usado las restricciones migratorias como una herramienta de diplomacia coercitiva. Lo hemos visto con Irán, Corea del Norte y, recientemente, con Colombia cuando hubo disputas sobre deportaciones. ¿Qué pasará en los cubanos o venezolanos que están en otros países y quieren venir a los Estados Unidos como turistas? La prohibición se basa en la nacionalidad, no en el lugar de residencia. Si eres cubano o venezolano y resides en España o México y solicitas una visa de turismo con tu pasaporte de origen, te aplicará la restricción. Si tienes doble nacionalidad y usas otro pasaporte, podrías evitar ese obstáculo. ¿Qué debe hacer una persona que está en proceso de solicitud de visa y es uno de esos países con restricciones? Lo recomendable es esperar una notificación oficial del consulado o embajada correspondiente. La mayoría de los casos serán rechazados automáticamente si la visa solicitada está dentro de las categorías suspendidas. Si la solicitud estaba avanzada pero no se ha emitido la visa, probablemente se congelará el trámite. Hay que estar atentos a cualquier comunicación del Departamento de Estado. ¿Qué mensaje le daría usted a estas personas que están siendo afectadas por esta proclama? Les diría que se mantengan informados por fuentes oficiales, que no tomen decisiones apresuradas y que consulten con un abogado especializado antes de hacer planes de viaje o iniciar trámites nuevos. Esta medida puede tener ajustes o excepciones específicas en los próximos días, así que lo prudente es esperar las directrices completas y estar preparados para responder legalmente si fuera necesario.
La proclamación firmada por el presidente Trump afecta los casos de reunificación familiar. Esa es una de las preguntas más urgentes y, a la vez, más difíciles de responder con certeza en este momento. Hasta ahora, la proclamación no menciona de manera explícita la suspensión de visas de inmigrante por petición familiar, como son los casos de hijos que piden a padres, esposos que piden a cónyuges o hermanos que solicitan a hermanos. Sin embargo, el texto se suspende las visas de no inmigrante, como la B1, B2, F, M y J, y le otorga a los funcionarios consulares autoridad para limitar otras visas en la medida permitida por la ley. Esto deja un área gris respecto a las reclamaciones familiares, especialmente cuando los consulados están cerrando o restringiendo sus operaciones para ciertos países. Entonces, la reunificación sigue en pie mientras no haya una guía que diga lo contrario. Correcto. Mientras no exista un lineamiento oficial que lo prohíba, los procesos de reunificación familiar no están formalmente suspendidos, aunque sí pueden retrasarse, ya sea por decisiones internas del Departamento de Estado o por la propia embajada que esté gestionando el caso. Además, si se detecta que hay un patrón de inadmisibilidad, como personas que llegan con documentos incompletos o antecedentes, podrían comenzar a aplicar filtros más estrictos. Muchos han preguntado si una madre en Cuba está siendo pedida por su hijo ciudadano, puede seguir adelante con ese proceso. Sí, por ahora puede seguir. Los casos de peticiones familiares que implican residencia permanente para el beneficiario no entran directamente en la categoría de visas suspendidas por esta proclama, aunque deben tener en cuenta que el contexto político puede hacer que los procesos tomen más tiempo o que haya más solicitudes de evidencia, RF, o entrevistas demoradas. Se recomienda estar preparados para cualquier cambio y estar en contacto con el Centro Nacional de Visas, NVC. Podemos, o sea, quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Acerca de la doble nacionalidad. ¿Puede una persona con pasaporte cubano y alemán solicitar visa o entrar a los Estados Unidos con el pasaporte europeo y evitar las restricciones? Buena pregunta. La respuesta es sí. El travel ban se aplica según la nacionalidad que se presenta ante el oficial consular o migratorio. Si una persona tiene doble nacionalidad y entra a Estados Unidos con su pasaporte alemán, francés o italiano, por ejemplo, y no menciona ni usa el pasaporte cubano o venezolano, entonces no le aplica la prohibición. Pero esto tiene una excepción. Si hay evidencia de que esa persona reside activamente en el país sancionado, el oficial migratorio puede someterla a un mayor escrutinio o incluso negarle la entrada por seguridad nacional. ¿Qué pasa con los residentes permanentes que tienen pasaporte de los países sancionados? Puede salir y regresar sin problemas. La proclamación es clara en que no afecta a los residentes permanentes legales. Es decir, si tienes tu green card, aunque tu pasaporte sea cubano, haitiano o venezolano, puedes viajar y regresar a Estados Unidos, sin que esta medida te impida la entrada. Ahora bien, siempre hay que tener precaución. Si tu residencia está vencida o en proceso de renovación, no es recomendable viajar, porque los oficiales migratorios podrían no permitirte abordar el vuelo o ingresar al país, aunque tengas una extensión. Legalmente puedes, pero el margen de interpretación en los puertos de entrada sigue siendo amplio. ¿Qué ocurre en el caso de un residente condicional con la tarjeta vencida pero con la carta de extensión por 4 meses? Técnicamente, esa carta de extensión es válida y equivale a tener la residencia vigente durante el tiempo que cubre. Sin embargo, muchos abogados, me incluyo, desaconsejamos viajar mientras no se tenga la tarjeta física vigente, porque si bien es legal hacerlo con la extensión, los aeropuertos y aerolíneas a veces desconocen estas normas y pueden impedir el abordaje. En un escenario como el actual, con nuevas restricciones en curso, no es prudente correr ese riesgo si no es absolutamente necesario. ¿Y qué hay de las personas que ya tienen visas de turismo B1, B2 válidas? ¿Pueden viajar todavía? En principio sí. La proclama no revoca automáticamente las visas ya otorgadas, pero esto no garantiza que puedan usarlas indefinidamente. El documento autoriza que se pueda reducir su validez o revocarlas en el futuro, por lo que es posible que algunas personas reciban una notificación o encuentren su visa cancelada al intentar abordar un vuelo. Mi consejo: si tienes una visa vigente y piensas viajar, hazlo pronto y con todos tus documentos en regla. Pero si no es urgente, espera unos días a que el Departamento de Estado emita las directrices completas. ¿Aplica esta medida para ciudadanos de estos países que viven en terceros países, como cubanos en México o haitianos en República Dominicana? Sí, la restricción se basa en la nacionalidad del solicitante, no en su país de residencia actual. Por ejemplo, un cubano que vive en España y solicita una visa con su pasaporte cubano estará afectado por esta política. Pero si tiene pasaporte español y lo usa para solicitar la visa, entonces no le aplica el bloqueo. Sin embargo, si el sistema detecta que la persona ha vivido o reside en un país sancionado, puede generarse una alerta secundaria. Es un asunto delicado. En estos días
se han recibido cientos de preguntas. Me ha preguntado, abogado, eh, hay cientos de personas que preguntan, eh, entraron a Estados Unidos por la frontera pidiendo asilo. Hay mucha gente que ha entrado por la frontera pidiendo asilo. Algunos tienen residencia, otros aún no. Ellos pueden regresar a su país de origen de vacaciones. Este es un punto extremadamente sensible. Si tú entraste pidiendo asilo porque declaraste que huías de persecución política o humanitaria, regresar a tu país de origen puede invalidar tu solicitud o afectar tu proceso de naturalización más adelante. En casos muy excepcionales, como funerales, enfermedades terminales de familiares cercanos, podrías justificar el viaje, pero debes documentarlo exhaustivamente. En todos los demás casos, es altamente desaconsejado. Incluso una sola visita al país que dijiste que te perseguía puede hacer que te nieguen la ciudadanía americana más adelante. Si ya tienen la Green Card y viajaron por razones humanitarias, Si ya son residentes permanentes, el daño puede no ser tan inmediato. Sin embargo, cuando soliciten la ciudadanía, el oficial de UCIS puede preguntar por qué regresaron a un país de que supuestamente huían. Si no tienes una justificación válida, puedes ser acusado de fraude migratorio, lo que puede costarte la naturalización o incluso la residencia. Por eso insisto, si se va a viajar, debe ser por razones médicamente justificables o por causas humanitarias extremas, no para vacacionar. eh, ¿qué puede esperarse en los próximos días después de esta proclama? Lo más probable es que el Departamento de Estado emita nuevas directrices y ajustes técnicos para embajadas y consulados. Se aclarará qué tipos de visas adicionales podrían verse afectadas, si habrá excepciones por motivos humanitarios, académicos o de reunificación, y también se comenzarán a ver los efectos prácticos de la proclama en los puntos de entrada. Recomiendo a todos mantenerse informados solo por canales oficiales y consultar siempre con un abogado antes de iniciar procesos o salir del país en estos momentos. Vamos a enfocarnos en preguntas recientes y comunes que está haciendo miles de personas en redes sociales y foros comunitarios. Comienzo con una que se repite mucho, o continúo con una pregunta que se repite mucho. ¿Qué pasa si una familia es mixta? Por ejemplo, madre venezolana con visa vencida y dos hijos nacidos en Estados Unidos. ¿Puede seguir viajando o pueden seguir viajando juntos? Ese tipo de situaciones son extremadamente delicadas. En principio, los niños nacidos en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses, por lo tanto, pueden viajar sin ninguna limitación. El problema está en la madre o el padre con nacionalidad restringida. Si su visa está vencida o si se encuentra fuera de estatus, no podrá entrar ni obtener una nueva visa bajo esta proclama. Eso genera una separación forzada o una decisión muy difícil, quedarse separado de sus hijos o no salir del país. En el escenario que planteas, esa madre no podrá renovar su visa de turismo ni obtener una nueva, y si sale, muy probablemente no podrá regresar. Y si está en proceso de ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, también le afecta. En esos casos, el Travel Ban no aplica directamente, porque no se está solicitando una visa en un consulado. Si una persona ya se encuentra en Estados Unidos y ha presentado un I-485 para ajustar su estatus, por ejemplo, por matrimonio con ciudadano, este proceso sigue su curso normalmente. Ahora bien, si esta persona necesita salir del país mientras se tramita su ajuste, tiene que tener un permiso de viaje aprobado, Advance Parole. Si no lo tiene, salir sería abandonar su proceso. ¿Qué pasa con la visa K1? La visa de prometido o prometida se verá afectada por esta proclama. Hasta el momento, la visa K1 no está explícitamente incluida en la lista de visas suspendidas. Sin embargo, recordemos que la K1 es una visa de no inmigrante con propósito migratorio, y los funcionarios consulares tienen discreción bajo esta proclama para restringir visas si consideran que el país de origen está en la lista. Recomiendo cautela. Aun si no está suspendida hoy, podría verse afectada administrativamente con más demoras, solicitudes de evidencia o rechazos más estrictos. Es muy importante acompañar esas peticiones con evidencia sólida de relación genuina. ¿Qué hay del parol humanitario? Muchos lo están usando para entrar desde Cuba y Venezuela. Esta medida lo detiene. Esa es una de las preguntas más relevantes. El parol humanitario, como el programa de patrocinio para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, no ha sido suspendido expresamente por esta proclamación. Sin embargo, el contexto cambia. Aunque parol sigue abierto por ahora, la nueva postura restrictiva del gobierno podría implicar mayores rechazos, menor aprobación de nuevos patrocinadores, o incluso futuras limitaciones al programa. En términos legales, el parol es una discreción del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, no una visa. No se solicita en una embajada, así que por ahora no entra directamente en el Travel Ban.
¿Y el TPS? ¿Afecta esta proclama a quienes ya tienen o están solicitando TPS? El TPS, estatus de protección temporal, tampoco está directamente afectado por esta proclamación. Esta medida se enfoca en entrada desde el extranjero, no en personas que ya están dentro del país y tienen un estatus temporal concedido por razones humanitarias o de protección. Pero hay que ser claros, si una persona con TPS sale del país sin permiso de viaje aprobado, puede perder su protección. Además, si una persona con TPS tiene una orden de deportación previa o antecedentes, la política actual puede acelerar procesos de remoción si el país de origen ha dejado de cooperar. Otra inquietud común que se hace la gente, preguntas, inquietudes. Las personas con parol o TPS pueden pedir familiares. Una persona con TPS o parol no puede pedir a familiares como lo haría un residente o ciudadano. Sin embargo, si esa persona llega a ajustar su estatus a residente permanente, por ejemplo, mediante matrimonio con ciudadano estadounidense, entonces sí puede iniciar peticiones familiares. Por ahora, las personas con TPS o parol no tienen derecho automático a peticionar familiares, y esta proclama no cambia eso. Lo que sí puede hacer es buscar una regularización más estable, que le abra la puerta a peticiones familiares futuras. ¿Aplica esta proclamación a personas con procesos abiertos en Corte de Inmigración? La proclamación no modifica procesos en curso dentro del sistema de cortes migratorias, pero el ambiente migratorio cambia con estas medidas. Los jueces pueden tener menos margen para otorgar discrecionalidades, y el gobierno puede presionar para acelerar las deportaciones si el país en cuestión ya no representa un destino viable. Por ejemplo, si un haitiano está en proceso de deportación y Haití ya no lo acepta, el juez puede optar por cerrar el caso temporalmente. Pero ahora, con la proclamación en vigor, el gobierno podría usar eso como argumento para detener más rápidamente a quienes pierdan sus casos. ¿Quiénes estarían completamente fuera del alcance de esta prohibición? Están fuera del alcance. 1. Ciudadanos estadounidenses, sin importar doble nacionalidad. 2. Residentes permanentes legales, Green Card Holders. 3. Personas con asilo o refugio aprobado que ya ajustaron estatus. 4. Personas con doble nacionalidad que usen el pasaporte del país no sancionado. 5. Solicitantes dentro de Estados Unidos, que ya tienen procesos de ajuste de estatus abiertos, TPS aprobado, parol vigente. Aún así, cada viaje internacional o trámite debe hacerse con asesoría legal previa, porque esta proclama cambia la actitud de las agencias federales. ¿Podrían llegar más restricciones en los próximos días? Absolutamente. Este tipo de proclama suele ir acompañada de memorandos internos, directrices consulares y cambios operativos. El presidente puede firmar en cualquier momento nuevas órdenes o ampliar la lista de países sancionados. También puede decidir suspender programas como el parol o endurecer el criterio para renovar visas. Lo que comenzó como una proclamación de entrada puede volverse una doctrina migratoria general con impacto en múltiples áreas. Por eso, la vigilancia legal debe ser constante. ¿Pueden las personas apelar directamente si su situación es crítica? La proclamación incluye cláusulas que permiten excepciones caso por caso, particularmente por razones de interés nacional, emergencias médicas, reunificación urgente o por situaciones de seguridad personal. Estas excepciones son tramitadas directamente en la embajada o consulado y se conocen como waivers o dispensas consulares discrecionales. Sin embargo, no son fáciles de obtener. Requieren evidencia sólida, documentación médica, certificaciones legales y una declaración convincente de peticionario o patrocinador. ¿Quiénes deciden? ¿Quién decide? Reformulo. ¿Quién decide si se aprueba una excepción y cuánto tarda este proceso? La decisión está en manos de oficiales consulares de alto nivel y en algunos casos se consulta directamente con el Departamento de Estado. El tiempo de respuesta puede variar desde semanas hasta meses, dependiendo de la carga de trabajo del consulado y la urgencia del caso. Por eso es fundamental que los abogados preparen expedientes robustos, con informes médicos, cartas notarizadas, pruebas de relación familiar y evidencia de la imposibilidad de postergar el ingreso. ¿Puede una persona con visa ya otorgada que ha sido cancelada al llegar al aeropuerto presentar una apelación inmediata? No, las visas no son derechos garantizados. Son privilegios revocables. Si una visa es cancelada al llegar a un puerto de entrada, no hay apelación inmediata en ese momento. La persona puede presentar un formulario I-212, permiso para reingresar o una apelación posterior. Pero eso toma tiempo y no revierte rechazo en frontera. En esos casos se recomienda no discutir con el oficial, no mentir ni ocultar información, y solicitar que le entreguen por escrito el motivo de cancelación o inadmisibilidad. ¿Cuál sería la estrategia jurídica más efectiva para las familias que están en proceso de petición y no saben si sus casos están afectados? La estrategia debe ser proactiva y múltiple. 1. Revisar si el beneficiario puede calificar para otra categoría migratoria, como visa humanitaria, parol, reunificación acelerada. 2. Monitorear el estatus del caso en el NVC o UCIS y comunicarse frecuentemente con los oficiales asignados.
3. Evitar la presentación de nuevas solicitudes de visa suspendida hasta que haya nueva guía oficial. 4. Si se recibe un rechazo, preparar una nueva solicitud con argumentos distintos, especialmente si hay elementos humanitarios, médicos o de reunificación urgente. 5. Y si el caso ya está estancado, elevar una consulta a Congreso local o recurrir a un ombudsman federal puede servir para agilizar respuestas. Los abogados pueden hacer algo preventivo para proteger a sus clientes ante una posible cancelación. Sí, lo más recomendable es que los abogados soliciten reportes actualizados del historial migratorio del cliente. Verifiquen si el cliente tiene alguna orden previa de deportación, inadmisibilidad o fraude. Revisen si existe algún patrón de viaje que pueda interpretarse como uso indebido de visa, especialmente con visas B1/B2. Presenten solicitudes de advance parole, ajuste de estatus o cancelación de deportación según corresponda. Además, es buena práctica documentar todo intercambio con agencias migratorias para evitar sorpresas. La carga probatoria y la iniciativa legal ahora dependen más que nunca del abogado y su estrategia. Si un cliente tenía su entrevista consular programada y se cancela por esta proclamación, puede reclamar. No puede reclamar en términos jurídicos estrictos, porque las decisiones consulares son finales y no apelables. Sin embargo, sí puede solicitar una revisión consular discrecional, intentar una reprogramación bajo argumento de urgencia médica o familiar, pedir a un congresista que interceda ante el Departamento de Estado. En algunos casos, cuando hay una negativa por motivos erróneos o discriminatorios, se puede incluso elevar una queja al Inspector General del Departamento de Estado, pero es un proceso largo. Hablemos de quienes están en los Estados Unidos de forma irregular, pero tienen hijos ciudadanos. ¿Tiene alguna vía segura? Sí, existen algunas posibilidades. Por ejemplo, solicitud de cancelación de deportación si han estado más de 10 años en Estados Unidos, tienen hijos menores ciudadanos y pueden probar que su salida causaría hardship extremo. Ajuste de estatus por matrimonio con ciudadano estadounidense, si se demuestra buena fe. Peticiones bajo la ley Bagua si existe violencia doméstica. En casos extremos, pueden solicitar libertad condicional por razones médicas o familiares urgentes. Cada caso es distinto y se debe consultar con un abogado especializado en defensa de deportación. Esta proclama podría terminar ante un tribunal si hay demandas civiles. Sí, hay precedentes. Por ejemplo, el Travel Ban anterior de 2017 terminó en la Corte Suprema, que en su momento ratificó la autoridad del presidente para restringir la entrada de ciertos extranjeros y lo justifica en base a la seguridad nacional. Sin embargo, si se presentan pruebas de discriminación arbitraria, aplicación desigual o daño desproporcionado, pueden surgir demandas colectivas o acciones legales que frenen parcialmente la implementación. ¿Qué mensaje le da usted a las personas que sienten que están eh, o que están atrapados, que están sin salidas ante esta nueva orden ejecutiva? Mi mensaje es, no se rindan ni entren en pánico. La proclamación establece reglas duras, pero cada caso tiene un camino legal si se construye adecuadamente. Documenten todo, hablen con abogados serios, eviten consejos de redes sociales o personas sin licencia, y no tomen decisiones impulsivas como salir del país sin consultar primero. En migración, una mala decisión puede cerrar la puerta para siempre, pero una estrategia bien llevada puede abrir una vía legal, incluso en medio de restricciones tan severas como esta. Después de analizar a fondo el travel ban proclamado por el presidente Donald Trump, ¿qué implicaciones más amplias tiene esta medida para la política migratoria de los Estados Unidos? Henry, esta proclama es más que una simple restricción temporal. Representa un cambio de doctrina en la política migratoria de la administración Trump, marcando un enfoque de puertas cerradas hacia ciertos países considerados como no cooperantes. Esto no se limita solo a la entrada, sino que puede impactar el procesamiento de casos en UCIS, las decisiones de ICE, los estándares consulares y hasta los procesos de ciudadanía futura. También tiene implicaciones en las relaciones exteriores, ya que afecta directamente la diplomacia con países del hemisferio occidental. ¿Podría ampliarse la lista de países sancionados en los próximos meses? Sí, absolutamente. La proclama abre la puerta para que el presidente, en cualquier momento, agregue otros países que no estén colaborando con las deportaciones, que presenten amenazas de seguridad nacional o cuyos gobiernos interfieran con las operaciones consulares. De hecho, ya se está evaluando el comportamiento de países como Nicaragua, El Salvador y algunos africanos, y si el patrón de no cooperación continúa, podríamos ver nuevas restricciones antes de fin de año. ¿Hay alguna posibilidad real de que esta medida sea revertida por un tribunal o por el Congreso? Legalmente, revertir esta proclamación es muy difícil. La Corte Suprema ya ha respaldado proclamaciones similares en el pasado bajo la sección 212F de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorga al presidente amplio poder para restringir la entrada de extranjeros cuando se considere perjudicial para los intereses del país. El Congreso podría legislar para limitar ese poder, pero eso requiere mayoría en ambas cámaras y voluntad política, algo poco probable en el escenario actual. Por tanto,
La reversión más viable sería un cambio de administración presidencial o una presión diplomática efectiva por parte de los países sancionados. ¿Qué consecuencias podría tener esta proclama en las relaciones internacionales, especialmente con países como Cuba o Haití? La proclamación endurece aún más las ya tensas relaciones con gobiernos como el cubano, el venezolano y el haitiano. Para los gobiernos afectados, esta medida se interpreta como una sanción disfrazada de seguridad nacional, y probablemente respondan con represalias diplomáticas, limitaciones a personal consular o incluso suspensión de acuerdos bilaterales. Además, complica los esfuerzos de diálogo regional, como los foros sobre migración en América Latina y el Caribe. En resumen, la medida aísla a Estados Unidos de ciertos socios y endurece posturas en ambos lados. Hablemos de escenarios. Si el travel ban se mantiene, ¿qué cambios podemos esperar en el sistema migratorio estadounidense? Si la medida se mantiene, veremos 5 grandes efectos. 1. Aumento de la presión sobre UCIs y cortes de inmigración, ya que más personas intentarán ajustar estatus desde dentro del país. 2. Congelamiento parcial de visas familiares y humanitarias, especialmente para personas que no puedan salir a sus entrevistas. 3. Colapso del sistema consular en países restringidos, donde se dejará de emitir visas y se reducirá personal. 4. Mayor vigilancia en puertos de entrada incluso para residentes o ciudadanos con vínculos con los países sancionados. 5. Cambio en el perfil migratorio del país, favoreciendo nacionalidades europeas y asiáticas sobre las latinoamericanas y caribeñas. En ese contexto, ¿qué consejos le daría usted a familias que aún no han iniciado su proceso migratorio, pero quieren traer a un familiar de Cuba, Venezuela o Haití? Le diría lo siguiente. No inicien procesos consulares nuevos en este momento sin consultar con un abogado. Evalúen opciones de Perú humanitario si hay razones médicas, familiares o urgentes. Si el familiar ya está en Estados Unidos, estudie la posibilidad de asilo, ajuste de estatus o cancelación de deportación según el caso. Reúnan evidencia documental desde ahora, especialmente pruebas de relación, sustento económico, condiciones de salud, etc. Consideren canales alternativos como peticiones bajo bagua, visas u programas especiales si aplican. ¿Es recomendable viajar al país de origen estando en medio de un proceso migratorio o esperando la ciudadanía? Absolutamente no. En el clima actual, cualquier viaje a un país restringido puede poner en riesgo el estatus migratorio e incluso levantar sospechas sobre la veracidad de la solicitud. Además, para quienes pidieron asilo o se acogieron a un paro humanitario, regresar al país que supuestamente los persiguió puede considerarse fraude o abandono de proceso. Si es absolutamente necesario viajar, por una causa humanitaria demostrable, hay que documentarla exhaustivamente y consultar a un abogado antes de salir del país. ¿Recomienda a las personas con visas válidas que viajen ahora o que esperen? Depende del caso. Si la persona tiene una visa vigente y válida por varios años, pero no hay urgencia para viajar, lo más prudente es esperar unos días a ver cómo se implementa la proclama. Si ya tiene un vuelo programado y necesita viajar, debe hacerlo con todos sus documentos en regla, itinerario claro, evidencia de motivo del viaje y sin intención de permanecer más del tiempo autorizado. Y algo clave, que no haya contradicciones en sus redes sociales o historial migratorio que puedan ser malinterpretadas. ¿Qué debe hacer un abogado o un líder comunitario en este momento ante la confusión de tantas familias? Debe actuar con responsabilidad, sin alarmismo pero con firmeza. Recomiendo organizar sesiones informativas en iglesias, centros comunitarios y redes sociales, con fuentes verificadas. Capacitarse con expertos en derecho consular y políticas migratorias internacionales. Crear grupos de apoyo para reunir evidencia documental colectiva en casos de familias divididas. Establecer redes con oficinas de congresistas locales y organizaciones de derechos civiles. Promover un discurso de legalidad, paciencia y organización. En medio del caos, el conocimiento es poder. ¿Ok? Hemos abordado este tema que está en desarrollo en los Estados Unidos y que el presidente Trump está firmando. Y esto se puede esperar. Quise traerles este video con preguntas y respuestas para ayudarle a la familia inmigrante a que se documente y tenga información de este tema. Si te gustó el video, suscríbete, comenta y manda eh, me gusta. Estaremos en un próximo video. Que Dios te bendiga siempre.